fuego pentecostal. La vida es nada. Gloria a Dios, bendiciones. Y que sin tu amor yo no viviré. Alabado sea el eterno Dios. Estoy confundida tan Gloria, gloria, gloria a Dios. Quisiera ahora mismo que pudiera ver. Gloria a Dios. Siento que sin ti la vida es vana. Y que sin tu amor yo no viviré. Pastor Río, bendiciones. Que descanse. Antonio Orozco, te bendigo. Bendigo a tu familia, a tu niña, a tu esposa. Señor, Ayúdame. ¿a dónde iré, Jehová, sin ti? Bendito ¿A Padre dónde iré, eterno, Jehová, bendiciones. sin ti? ¿A dónde Gloria a iré? Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres ¿A dónde Padre. iré, Jehová, sin ti? Alabado sea ¿A el dónde Señor. iré? ¿A dónde iré, Jehová, Gracias, sin Padre. ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Alabado sea ¿A el dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego Alabado que sea el me Eterno. quema, Gloria, quiero Padre. sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Padre eterno, gracias. Gracias, mi Dios. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre. Gloria al Padre eterno. Toque de queda como cada miércoles. Estudios bíblicos de los grupos pequeños de la iglesia de Chapel en Wayne, Nueva Jersey, la cual es pastoreada por el doctor Víctor Río, nuestro senior pastor. Nosotros, como parte de su equipo de trabajo, humildemente, Pastor Julio Scott, acompañado como siempre de Juliana Gutiérrez de Escoto. Ok. Y quiero aprovechar para saludar a mis primas Bianca, Dios te bendiga, y aparte de todos nuestros hermanos de Chapel. Gloria a Dios, Dios te bendiga, Luz. Claro que sí, muchos hermanos que se nos conectan no solamente del área triestatal, se conectan desde Colombia, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Venezuela, Miami, Houston, Texas y otros lugares. Y se me queda alguien, I'm sorry, con excuse me. Dios te bendiga más, Chachi, tanto a ti, a Dante, a los nenes. Que decía, mira, este estudio está buenísimo. Pero antes de eso, vamos a recordarle que tenemos dos servicios en la iglesia de Chapel, donde nosotros perseveramos por la gracia de Dios y la misericordia, guiado por nuestro senior pastor, doctor Víctor Río. Todos los domingos tenemos dos servicios, 9 de la mañana y 10:45. Muchos hermanos, van a ver al culto de las 10:45, pero llegan a las 9 y van al estudio bíblico. Van a la discipulado para adultos y pueden compartir las clases de discipulado, luego tomar un cafecito, comen algo y se quedan en la predicación de las 10:45. La honra y la gloria es para Dios. Estamos aquí en el condado de Wayne, en Nueva Jersey, de Passaic County. Si está por esta área y no tiene una iglesia donde congregar, visítanos. Nos gustaría poder saludarte. Amén. Somos parte del equipo de trabajo del doctor Río, es un staff que el Señor le ha puesto en sus manos para que pueda llevar la obra, porque uno solo no puede. Dios manda a esos gedeones que van a trabajar como parte del equipo y la obra del Señor puede ser efectiva y en excelencia. Amén. La honra es para Dios. No tenemos más anuncios para el día de hoy, ¿verdad que no? Tenemos una adoración al final y luego de la oración vamos a adorar con una alabanza preciosa, preciosa. Bueno, el tema para hoy son de los temas que yo le llamo principios bíblicos. Pero como todo en la vida,
tiene principios. De la misma forma, Jehová, nuestro Padre Celestial, ordenó todo basado en principios, basado en orden, Dios, nuestro Dios es un Dios de orden. Amén. Es un Dios de principios. Y esos principios están en todo el comportamiento, incluso en la forma que vamos a creer y a practicar lo que hemos creído. Johanna Escura, Dios te bendiga, Dios te guarde. Johanna, y Dios la bendiga. Johanna también. Entonces, el nombre de hoy del estudio es La Ley y el Creyente. Ahí estamos ligados. Tú y yo no tenemos de otra, está de frente la palabra de Dios, los mandatos del Señor y el creyente que somos tú y yo. Vamos a pasarle bien sutil por encima. Ustedes en su grupo de estudio, cuando estén en un grupo pequeño, pueden profundizar más, pero yo sé que nos vamos a disfrutar el estudio de hoy. La palabra para memorizar el verso de hoy se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 20. Amén, dice la palabra, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Wow. Dios la bendiga, hermana Jenny. Gloria a Dios. Déjame ver si aquí me ayuda la computadora. Ok. Esto es en vivo y hay veces que se me rueda el monitor. Y ahora me está fallando. Ahora sí se fue completamente. Ahí está. Voy a tener que hacerlo manual. No me quiere funcionar el mouse. Vamos, denme un segundo. Amén, gloria a Dios. Gloria y saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando con nosotros. Dios los bendiga, los bellos, bendiciones. Amén. Bendiciones Gutiérrez, Elizabeth, otra prima mía, Dios la bendiga. Judy Arana, Dios la bendiga. Hermano Francisco Torres Páez, bendiciones. A mi suegra Ondina Valles, a Luz, Dios te bendiga, Luz. Amén, gloria a Dios. Jasmine Carbucia, Dios te bendiga, te vi el domingo, gloria a Dios. Ok, volvimos. En la introducción vamos a ver cómo el autor nos va guiando, preparándonos para que podamos tener el orden de los principios. Principio de la palabra que el Señor dice en ordenanza, el Señor pone unos preceptos y nosotros lo vamos a obedecer y a practicar como ley de vida, porque no es a nuestra forma, es a la forma del Señor. No es basado en lo que yo haga, sino en lo que el Señor va a hacer. Dice, la salvación no es por obra, sino por la fe en Jesucristo. Pero una vez salvo, Dios espera de ti y de mí que aprendamos a vivir en justicia, verdad y santidad. Me detengo ahí. Esa sanidad, esa justicia y esa verdad tiene que ser con el carácter de Dios. Tiene que ser no en mi justicia, no en mi verdad, ni en mi santidad. Tiene que ser en la santidad de Jesucristo, en la verdad de Jesucristo, en su justicia. Y entonces eso es lo que espera el Señor. Porque si la salvación, el que es salvo hoy, si una persona acepta al Señor de corazón, de todo corazón, y tiene un encuentro con Jesucristo, y en ese momento le entrega su vida y confiesa, y alguien tiene para orar y exaltó al Señor, si esa persona muere en ese momento sin poner en práctica nada de esto, ya se salvó y tuvo la vida eterna. Porque esto es el producto de la relación de fe en Jesucristo. Este es el producto porque Dios espera que aprendamos. Esto va con la marcha continuada. Eridania, Dios te bendiga. Amén. Está pidiendo oración por sanidad. Dios la bendiga. Seguimos orando por ti. No hemos parado y vi la foto con tu hija, muy bonita. Dios te bendiga. Esa es mi prima querida, no te preocupes. De Santo Domingo. También está Mercedes Escoto. Mercedes, ese otra, Mael Corillo, están ahí todas. Qué bien. Vamos a ver cómo el Señor espera que tú y yo aprendamos a vivir lo que es la santificación progresiva. Él espera que mientras vivamos, caminemos en justicia, en su verdad y en sanidad. La sanidad te la voy a poner como en santidad. Porque Él nos va a restaurar por dentro y por fuera. Él nos va a restaurar todo el tiempo. Y la fe se vive de adentro hacia afuera. Y cuando Él limpia el corazón de las raíces de amargura, hemos sido limpiados por Él. No solamente del pecado, sino de las cosas que nos atormentaban, nos marcaron y nos dañaron en el pasado. Ahora todo hecho nuevo en Cristo Jesús. Amén. Esto es un proceso. Y ese proceso es sanidad. Pero esa sanidad te lo voy a combinar con santidad, separación.
Cuando decimos que somos santos, no es que no vamos a cometer errores, no es que no vamos a tomar decisiones equivocadas, es que fuimos separados. Y Él nos marcó y nos separó, pero tú y yo, voluntariamente en el amor de la fe, nos hemos separado y caminamos en esa santidad. Entonces el Señor espera que tú y yo automáticamente tengamos fe en Jesucristo y recibamos la salvación, que caminemos, que aprendamos a vivir diariamente haciendo la justicia de Él, practicándola, viviendo en la verdad de Jesucristo y en la sanidad y santidad para su gloria. Amén, amén. Podemos decir entonces que hay una clara diferencia entre salvación y discipulado. Claro que sí. Porque dice la palabra que predicara el evangelio y todo aquel que creyera fuese bautizado en el nombre de Jesús. Pero te dice que primero vaya a ser discípulo. Porque es imposible que una persona... Yo le doy gracias a Dios. Tuve el privilegio, aunque me aparté en un momento de mi vida, de crecer en un hogar cristiano, de estudiar en un colegio cristiano, de tener principios cristianos. Pero luego que me reconcilio con el Señor, de estar años apartado, le doy gracias a Dios porque tuve maestros, tengo maestros que viven enseñándome. Este discipulado, te digo, ¿cuándo se va a acabar? Cuando nosotros partamos con el Señor o cuando Él venga. Entonces, la diferencia entre la salvación y el discipulado es que la primera vamos a recibirlo por la fe en Jesucristo, pero en la segunda se requiere nuestra participación de obediencia y en los estándares de Dios. ¿Por qué? Es sencillo, por eso me dije que me gustó, son principios. El principio de la regla es, primero, creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Y te voy a decir, yo sé que ahí hay muchos teólogos, muchas personas que le encanta estudiar, y me va a decir, pero Julio, hay dos grandes personas que cambiaron el concepto de fe, y uno de ellos, después que estudió, fue que se convirtió, John Calvino. Ok, John Calvino era un abogado alemán, francés, perdón, alemán era Lutero. Era un abogado francés que todas las tardes de los viernes y los sábados iba a una tertulia con su amigo francés a hablar de filosofía, a leer libros, a presumir de su conocimiento académico. Un día, una persona llevó una Biblia. Y entonces la tertulia comenzó a estudiar ese libro de fe. Y ahí estaba John Calvino estudiando ese libro de fe. John Calvino cuenta en sus memorias que dice, después de 3 meses, quedé seducido por esta palabra, quedé cautivado y me di cuenta que había encontrado la razón de ser. Es decir, John Calvino fue discipulado antes de ser creyente, pero no era un ateo porque su papá trabajaba para la Iglesia Católica, era un empleado de la Iglesia Católica, y él estaba molesto porque en una decisión que hizo la iglesia, expulsó a su papá, se quedó sin trabajo. Entonces, él tenía conocimiento de Dios, pero su verdadera conversión llegó después que se discipuló. Esos son casos aislados. Los principios son estos. Los principios es que en la primera parte, la salvación, la recibimos por fe en Jesús. Tú y yo lo único que aportamos ahí, como dice nuestro signo Pastor Víctor Ríos, es el pecado. Tenemos que abrazar el acto de la cruz por fe. Yo creo que ese que se puso en el madero era el Hijo de Dios. Yo creo que soy un pecador y que lo necesito. Yo creo que necesito su perdón porque mi pecado lo que merece es la muerte. Y yo creo que Él es el Hijo de Dios y que por Él poner su vida va a pagar por mi pecado. En ese momento, esa confesión, recibimos la salvación. Principios. Ese es el primer paso. El discipulado requiere entonces la obediencia. El discipulado requiere la entrega tuya y mía, dejar los egos, dejar de pelear, dejar de creer que no la sabemos todas y sentarnos a aprender a conocer la palabra. Y el Señor pone hombres y mujeres de Dios que te enseñan. He repetido una lista de maestros que tengo y personas que todavía me viven enseñando. Mentores que están al lado mío para ayudar a uno a seguir creciendo. Hombres y mujeres que tienen 15, 40, 50 años en el Evangelio. Se me fue la computadora, denme un segundo. No sé qué está pasando aquí. Aquí. ¿Lo tengo? Un segundo.
Ay, maligno, si tú crees que no se ha predicado hoy, está equivocado. Muy bien, podemos ver cómo el Señor manda a hombres y mujeres que te van a enseñar a ti y a mí. Esa es la segunda participación. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte es que nosotros tenemos que sentarnos a estudiar, tenemos que sentarnos a aprender y a buscar la guía de parte de Dios, y Él nos va a instruir usando a alguien. Pero yo tengo que poner de mi parte. Si todos los días estaba acostumbrado a llegar del trabajo y sentarme a ver televisión, ahora llego a la casa, como el baño y me voy para el estudio bíblico. Los viernes, si tenía el tiempo para descansar y hacer otra cosa, no, los viernes voy a los estudios bíblicos. Entonces los sábados los caballeros tienen clase y me voy a coger la clase, se me está discipulando. Tengo pastores que tienen por costumbre, cuando hay nuevos creyentes en su iglesia y lo pueden hacer, hacen un one-on-one. Tengo pastores que quiero mucho, Pastor Máximo de León, ahora mismo tiene 2 personas y lo ha hecho siempre, que tardía en la mañana y tú en la tarde se sienta con ellos a discipularlo, si se puede, porque muchas veces el horario no te es posible. Lo hemos hecho antes también y muchos de ustedes lo hacen. Gloria a Dios. Porque en esa parte, la participación de nosotros requiere la obediencia basando en los estándares de Dios. Quizá uno empieza que nada más puede coger un día, porque no puede en lo que tú aprendes. Cuando llegue el momento, estás estudiando 3, 4 veces a la semana y te diste cuenta que estás caminando en los estándares de Dios. Todo con el fin de ser perfeccionado a la imagen de Jesucristo. ¿Cuál es el producto del discipulado? Que tú y yo vamos a modelar a Cristo. Tenemos el único ejemplo verdadero que no falló, que no pecó, Jesucristo. Mira, si tenemos líderes y nosotros también humanamente queremos caminar, nos guarde el Señor, nos proteja de la tentación, nos libre de la maldad, pero los seres humanos pueden caer. Los seres humanos pueden fallar. Por eso seguimos a Cristo, Él no va a fallar. Él me dijo, confiad y venced, confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Y se lo dijo advirtiéndonos de que íbamos a tener problemas, de que íbamos a tener circunstancias, íbamos a tener aflicciones. Y Él nos dice, está quieto, confía en mí porque yo vencí el mundo. Y no solamente venció el mundo y el pecado, que venció la muerte. Amén. Gloria a su nombre. Aquí es donde cobra relevancia el Sermón del Monte, donde Jesús presenta la ley de Dios no como una gana de salvación, sino como un camino en la verdad y en la vida recta que todos debemos tener para ser salvos. Cuando Jesús expone el Sermón del Monte que hablamos la semana pasada, no lo expone como un sermón de salvación, lo expone como un proceso de la ley de Dios en nosotros para poder caminar una vida recta que deben de caminar todas las personas que ya son salvos. Me voy a incluir que ya somos salvos. Entonces, si tú has aceptado al Señor, tú eres salvo. Mediante el discipulado, mediante la obediencia, mediante la enseñanza, mediante de tener estudios sanos, limpios, no adulterados, una leche sin agua que nos alimente, vamos a poder perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros. Recuerda que siempre tú y yo tenemos que reflejar a Cristo. La persona cuando te ve a ti y a mí, quizá vea un ser humano, pues tiene que ver a Cristo manifestado en todo lo que decimos, hacemos y tocamos, y la gloria es para Él. Amén, amén. Y yo quisiera que fuera como la vieja escuela que decía que no estudie. Cogieron el verso que decía que el Espíritu Santo te va a llenar la boca cuando tú necesites, no vaya a estudiar. I'm sorry, le enseñaron mal. No era que tenían malas intenciones. Es un verso que ha sido mal interpretado. Ese verso solamente aplica que el Señor le dijo, no estén preocupados, no tengan miedo cuando vayan a la corte, cómo se van a defender, porque yo voy a hablar a través de ustedes. No me dijo a mí que no me preparara, al contrario, me dijo que me hicieran su discípulo, que la imagen de Jesús esté en nosotros como discípulos. Eso fue lo que dijo el Señor, vete y haznos mis discípulos. Bien,
Entonces, cuando nos preparamos, cuando somos discipulados, en ese momento ponemos la obediencia en el estándar de Dios para poder perfeccionar la imagen del Señor y podemos ver cómo cobra vida todas las enseñanzas que hizo Jesús, incluyendo el Sermón del Monte, no para salvación, sino para que nosotros podamos testificar cómo se deben de comportar todos los que somos salvos. Testimonio. Gloria al Padre. ¿Vieron que es un principio bíblico precioso? En el libro de Mateos, capítulo 5, verso 17, vamos a ver cómo es el cumplimiento de la ley. Mateo 5, 17. Dice, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿A qué no vino Jesús? Son dos preguntas que vamos a tener en el punto número 1. Cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, recuérdense que el pueblo de Israel estaba siendo cautivo por Roma. Ellos tenían tantos deseos de volver a tener un Mesías como tuvieron cuando lo sacaron de Egipto, y todos los pueblos que el Señor le dio la libertad. Fue un Dios de guerra, fue un Dios que peleó por ellos, fue un Dios que peleó la batalla, y muchas veces, en la gran mayoría, le dio la victoria sin ellos tener que pelear. Ellos estaban esperando ese tipo de Mesías. Es un principio bíblico, eso ustedes lo saben y lo dominan muy bien. Pero cuando leemos este verso 17, ellos también querían ver una libertad en cuanto a la ley de Moisés. Ellos querían ver una libertad porque el pueblo judío normal estaba siendo cautivo por los maestros de la ley. A los 10 mandamientos ellos le añadieron de 613 a 616 leyes de hombre. Y para el pueblo era duro poder cumplir tantas ordenanzas. Era bien difícil. Entonces el pueblo estaba buscando no solamente la libertad del pueblo romano que lo tenía opresor, sino incluso de los mismos líderes religiosos, porque era imposible poder cumplir con los 10 mandamientos y todas las ordenanzas de hombre. Y el Señor Jesucristo tuvo que decirle, viendo su necesidad, viendo cómo decían, oye, quítame todo esto de encima, quítame la ley, quítame los estatutos. Y le dijo, no, yo no vine a abrogar nada, yo no vine a anular, yo la vine a cumplir, porque en Él se cumplía todo lo profetizado y en Él se cumplía la ley del monte Sinaí. Precioso. Y Él tuvo que enseñarle, decirle, no, yo no vine a eso, yo vine a darle cumplimiento a la palabra de mi Padre. Yo vine a certificar que todo lo que se profetizó aquí está viniendo a cumplirse. Y vine a decirle que esa ley que se le ha impuesto a ustedes, le voy a dar un mejor mandamiento. Y le hizo un nuevo pacto. Vamos a entrar más adelante ahí. Entonces tenemos dos preguntas. ¿A qué no vino Jesús? Él no vino a anular la ley. Él no la vino a quitársela como que no. Incluso es tan hermoso que dándonos 2 grandes mandamientos que resumen la ley del monte Sinaí. Ningún creyente de la gracia, ningún creyente nuevo testamentario, ni ningún creyente del Antiguo Testamento puede violar los 10 mandamientos, porque Él no nos dio permiso para violarlo. Incluso en los 2 grandes mandamientos envuelve los demás 10. Entonces tenemos que obedecerlo, aunque no tenemos los sacrificios, aunque no tenemos las fiestas que estaban incluidas en esos mandatos. Bien, entonces, primera pregunta, ¿a qué no vino Jesús? Él no vino a abrogar la ley. ¿A qué vino Jesús? Él vino a darle cumplimiento. A darle cumplimiento. 100 chocolates para estudiante aventajada. Entonces, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que el Padre había profetizado que Él iba a hacer. Todo lo que estaba escrito en Isaías. Todo lo que estaba escrito en los Salmos, Proverbios, todo lo que estaba escrito en el Pentateuco, Él lo vino a cumplir para que la palabra del Padre no cayera en el piso y se cumpliera. Vamos a ver al final que todo tiene que cumplirse, y a eso vino nuestro Salvador. En la segunda pregunta vamos a ver cómo en el mismo capítulo 5 del libro de Mateo, el verso 18 dice que ¿Ha caducado la ley moral de Dios? muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Esa ley ya expiró?
Como yo digo, la Biblia tiene fecha de expiración. El Antiguo Testamento no está en vigencia. Expiró todo lo que estaba escrito ahí y ya yo puedo pasarle por encima. Cuidadito, cuidadito. Vamos a ver qué dice el verso 18 de Mateo capítulo 5. Dice la palabra, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra... Permiso, déjame ahí. Mientras exista el cielo y la tierra. No hay nada más que tú y yo conozcamos creado. Sigue. Ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Gloria al Padre eterno. La palabra de Dios es viva y se cumple. La palabra de Dios no cae al piso. Todo se tiene que cumplir. Es decir, claro que sí, todo eso va a pasar, pero la palabra cumplida y presente se va a quedar porque no tiene fecha de expiración. Es tan hermoso que podemos leer cualquier libro de la Biblia y está escrito basado en los principios como que fue para hoy, para este minuto, para esta hora, para este año y para este mes. Porque no tiene fecha de expiración. Dice su palabra que todo puede pasar menos la palabra del Señor. Entonces, mientras exista cielo y tierra, la palabra se va a cumplir. Su palabra se va a cumplir. Mira, el libro más saboteado, el libro que más ha intentado desaparecer ha sido la Biblia y no han podido. Ni van a poder. Se van a levantar, pero no van a poder. Es bíblico. El Señor protege y sostiene lo suyo. Y una tilde, ni una J, ni una punto B, esto va a pasar sin ser cumplido. Mire, mi gente, cuando yo leo esto, lo leo con temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque me dice que todo se va a cumplir. Y la Biblia está llena de cosas que no son agradables. La Biblia está llena de versos y de profecía que humanamente no nos van a agradar. Pero se tiene que cumplir. Mira, tú y yo hemos vivido el cumplimiento de la Biblia en nuestra cara. Como dicen los niños, en the faith. Se ha cumplido al frente nuestro la palabra de Dios. Y todos los escritos, las promesas son lindas, las bendiciones son lindas, pero todo lo que está ahí se va a cumplir. Nada se va a quedar sin cumplir, porque Dios no miente, ni se arrepiente. Usted en el juego en su casa, no es hijo de Dios, de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Jesús no se refiere aquí a la ley ceremonial del antiguo pacto, la cual sabemos que caducó en la cruz, cuando el velo del templo se rasgó. Jesús se refiere aquí a la ley moral de Dios que define los estándares absolutos del bien y el mal para todo ser humano, los cuales siguen vigentes. Gloria a Dios. Él no abolió nada. El que mata está en pecado. El que miente está en pecado. El que hurta está en pecado. El que hace falso testimonio está en pecado. Y seguimos, el Señor no vino a abolerlo. Él quiere que nosotros caminemos en su verdad, caminemos en su justicia. Ok, yo no me voy a regir por el antiguo pacto, porque en la cruz Él le dio el cumplimiento final y me dio un nuevo pacto. ¿Cuándo? Me dio un nuevo pacto cuando nos enseña en la Santa Cena: este es mi nuevo pacto que yo hago con ustedes. Tomad mi carne y tomar mi sangre, comer mi pan y tomar mi sangre. El pan, el cuerpo, la sangre, el sacrificio. Y ese día instituyó el nuevo pacto y nos recordó que hiciéramos esto todo el tiempo en memoria de Él hasta que Él venga y tomemos esta copa con Él de nuevo. Lo estableció en la cruz. Terminó la temporada, terminó una estación. Y empezó ahora la gracia, porque la salvación no es por un cordero, la salvación no es por un ovejo, no es por un carnero, es porque Cristo se encarnó y se puso por ti y por mí. Y de ahí en adelante somos salvos por gracia, no por los sacrificios. Un sacrificio para toda la humanidad y por todos nosotros. Entonces tenemos que aprender que ese velo que fue rasgado de abajo hacia arriba nos dio la apertura para ir directamente al Padre en el nombre de Jesús.
no el nombre de lo que tú hagas, de lo que yo haga. Eso no tiene validez. Lo único, la moneda de cambio que el Padre recibió fue el cuerpo de su Hijo, que es el único que quita y paga el pecado del mundo. Amén. Sigue vigente y va a seguir vigente hasta que se produzca la segunda venida. Gloria a Dios. En la pregunta número 3 dice, ¿en qué parte de la Biblia vamos a encontrar la ley moral de Dios? Esa ley moral que terminamos leyendo aquí es la ley moral de los principios bíblicos que nadie puede violar. A mí me encanta la clase de ética ministerial porque habla solamente de la moral de Dios. La moral que tú y yo tenemos que tener ahora es la moral de Dios, la justicia de Dios, la verdad del Señor, caminar en santidad y separado para el Señor. No tenemos otra medida, no hay otra regla. Ahora vamos a ver dónde podemos ver la ley moral de Dios que se encuentra en los 10 mandamientos. La pregunta al final, pero vamos a recordarnos, aunque muchos se lo saben de memoria, vamos a leerlo uno a uno. Ok, número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomará el nombre de Dios en vano. Santificará las fiestas en nombre de Dios. Honrará a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerá actos impuros. No robarás. No dará falso testimonio ni mentirás. Aquí se encuentra la ley moral de Dios. Aquí se encuentra. Basado en la partida del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Pero viene Jesús y nos da 2 grandes mandamientos en los cuales envuelve estos 10. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Es en ese momento que nosotros vamos a recibir esta ley moral de Dios en la gracia y nadie tiene el derecho, el deber de violar ni estos 10 ni los 2 del Señor. No te voy a decir que cumpla los 12. Vamos a obedecer los 2 del Señor y ahí cumplimos los 10. Sencillo. Jesucristo nos dijo, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ahí se cumplen los primeros 4. Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los otros 5. ¿Por qué? Porque el Señor tiene control. Nosotros lo único que tenemos es obedecer, dejar que Cristo se refleje en nosotros y caminar a la estatura moral que Él espera que sus hijos caminen. Aquí empieza diciendo los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no fueron una idea de Moisés o parte de la cultura del mundo antiguo. Fue Dios mismo quien dio y escribió los 10 mandamientos en el monte de Sinaí. Y fue en este monte también que Jesús nos enseñó a la multiplicidad de la vigencia de la ley para todos los hombres. La vigencia de las enseñanzas que hizo Jesús. Fíjese que nunca predicó ni enseñó en contra de Moisés. Al contrario, ¿sabe qué le dijo a ellos? Si ustedes creen y aceptan a Moisés, Moisés escribió y habló de mí. No desaprobó los 10 mandamientos, no desaprobó la ley, le dijo, yo soy esa ley. En mí está esa ley. En mí se cumple esa ley. Y hoy yo vengo a ponerla en vigencia. Hoy yo vengo a darle validez fuera de todas las leyes morales de hombre que ustedes han puesto. Y lo único que quiero es que aprendan a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Una enseñanza muy grande para el pueblo hebreo, pero para nosotros también hoy en día. Porque hay muchos hermanitos que hacen su propio mandamiento. Hay muchas personas que tienen su mandamiento según su conveniencia. Y déjame decirte que amar a Dios a mi conveniencia, obedecer la palabra a mi conveniencia no está en la Biblia. Tengo que obedecer a Dios como Él manda, con su principio. Tengo que tener temor de Dios como Él manda, con su principio y su ley moral. Y guiarme basado en los estándares de Dios, no en los míos. Porque los de Él son uno para todos. Y muchos seres humanos, cada uno quiere hacer el suyo propio. Así no funciona. La ley moral de Dios es una para todos nosotros. Gloria al Padre eterno.
¿Qué estás buscando? Oh, porque vi que tú tenías los 10 mandamientos, pero eran bien simples, lo que le enseñan a veces en la iglesia católica. Porque ese dice, no tendrás dioses ajenos delante Ok, de lee mí. la traducción que tú buscaste. Elena. Dice, yo Yahweh, soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que no puedes adorar a ningún ídolo. No hay, ok. No te sigue. inclinarás ante ninguna imagen, ni la honrarás. O todo eso es la extensión de... Está bien, vamos a leerlo. Puedes leerlo. Dice, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Ok? ¿Cuál es este? El 2. El número 2. Porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Acuérdate del día sábado, de se santificará las fiestas. 6 días trabajarás, otro día harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Gloria a Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos están, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Gloria a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, la número 5, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Podemos ver la parte completa de la Biblia como redacta los mandamientos de Dios, que son mandamientos del Señor. No fue que Moisés se comió una pizza y amaneció escribiendo en una piedra unos mandamientos. No fue que se lo inventó, fue guiado por Dios. Tampoco es parte de la cultura antigua del viejo mundo. Es palabra de Jehová y tenemos todos que respetarla, viendo que Jesús nos llevó a una ilustración vigente de que esta ley es para todos los hombres. Cuando Jesús hace eso, lo pone vigente cuando nos dice, otra vez le digo, estos 2 grandes mandamientos: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nos ayude Dios con tu Santo Espíritu a poder practicar esto, porque todos tenemos que obedecer la ley moral de Dios. Según el libro de Mateo 5, capítulo 5, verso 19, ¿qué sucederá con aquel que quebrante alguno de estos mandamientos? Y yo sé que muchos están fascinados, como digo esto bien bonito, están fascinados por las enseñanzas modernas judaizantes que hay, y soy amigo de muchos cristianos mesiánicos, pero hay que tener una línea muy fina de poder coger las enseñanzas mesiánicas. Hay que tener una línea muy fina. Los hermanos mesiánicos son hermanos judíos que han dejado el judaísmo y han aceptado a Jesucristo como el Salvador y son cristianos, pero practican algunas cosas de los ritos de la ley. No soy quien para juzgarlo. Tengamos cuidado cómo asimilamos estas enseñanzas, que no estemos cometiendo cierta cosita que va en contra de los principios bíblicos. Este es un principio que vamos a leer ahí. Por eso lo digo, tengo varios maestros, rabinos, cristianos, judíos, de descendencia hispana, muy buenos amigos, pero respeto mucho la forma como se interpreta y se pone esto, y puedo decirles tengan cuidado para que no caigamos en una conotomía de leer una cosa y hacer otra. Bien, vamos a ver este principio bíblico, el libro de Mateo 5, verso 19.
Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Podemos ver cómo aquí, por eso hablé, sé lo que estaba haciendo de la enseñanza, porque nos dice que tengamos cuidado con violar uno. De tomar uno nada más que uno viole, ya está violando todos. Uno que violemos. O uno que saquemos y los otros lo hago y este no lo hago, tengo que cumplirlo todo. Si me voy a seguir por esta línea, tengo que hacerlo todo, obedecer al Señor Jesucristo con los dos grandes mandamientos. Pero el más cuidadoso que tenemos que tener es con la enseñanza que estamos llevando al pueblo. ¿Cómo estamos enseñando? ¿Qué estamos transmitiendo? Hay que tener cuidado. Hay que pedir al Señor que nos guíe, que nos ayude a hacer cosas verdaderas. Perdón, que nos ayude a decir, Señor, ¿sabes qué? Quiero enseñar tu palabra. Quiero enseñar tu santa y divina palabra no adulterada, sin irme a copiar rudimentos del pasado, que lo que puede hacer caer en el error y que yo mediante enseño a llevar a otro el error. Ahora, qué hermoso es cuando enseñamos lo que es verdadero. Cuando enseñamos la verdad, dice que ese será considerado grande en los cielos. Que practique y enseñe. Porque ese detalle, no podemos enseñar lo que no practicamos. Porque es muy cómodo, porque el Señor amonestó a los fariseos, amonestó a los maestros de la ley, porque le decía, ustedes le ponen carga a este pueblo que ustedes no cumplen. Entonces nosotros no podemos ser como los fariseos, ponerle carga a un pueblo que nosotros no estamos cumpliendo. Primero, si yo voy a enseñar, tengo que practicar lo que estoy enseñando. Y hacerlo sin distorsionar la palabra, sin torcer el verso o llevarlo a un campo y a un escenario que no es por lo que fue escrito. Dice, qué hermoso es el que practica y enseña lo correcto, es considerado grande en el reino de los cielos. Dios nos ayude y nos guíe. Sí, no podemos modificar la palabra para que a otros le caiga bien, que otros se sientan bien de sus prácticas, ¿verdad? Que al Señor no le agrada. No libre Dios. Seguimos, el punto número 5 dice, en ese mismo verso, ¿qué sucede con aquel que cumpla con los mandamientos? ¿Qué pasa con muchos que son pequeños e insignificantes, pero Él lo hace impactar los mandamientos? Mira, no hay una cosa más linda. Cuando el obrero del Señor, lleno del Espíritu Santo, de una sana doctrina, no busca posición, no busca título, no está esperando las luces, no está esperando los micrófonos, no está esperando los grandes escenarios y está dedicado a enseñar la palabra de Dios. Está dedicado a dar de su tiempo. Está dedicado y se empequeñece a enseñar muchas veces sin ninguna gratificación. Hay profesionales de la palabra de Dios que trabajan en seminarios, que trabajan en universidades. Gloria a Dios porque se prepararon. Pero allá afuera hay muchos maestros que se ponen pequeños solamente por el amor de enseñar. La palabra dice que serán considerados grandes. Aquellos que son pequeños y se ponen insignificantes solamente para ser instrumento de Dios, para convertirse en un ayo, en un maestro. Hay personas que son apasionadas para dar clase a nuevos creyentes sin esperar ningún título, sin esperar nada a cambio, solamente por amor al evangelio. Mire, para ser grande hay que hacerse pequeño. Y el Señor te va a exaltar, el Señor te va a resaltar y te va a decir, tú eres grande en los cielos por la obra que tú haces. Una obra silenciosa, una obra que no tiene reconocimiento en las redes sociales, una obra que nadie lo sabe. Hay personas que han hecho cosas por hombres y mujeres que solamente si uno lo dice lo sabe. Yo no me canso de hablar de Oscar, que se paraba un día a la semana para sentarse en una sala con 5 personas. A veces llegaba del trabajo sin comer, que tenían que hacerle algo de comer. Usted no ha comido nada, Oscar. No se preocupe. Y le hacían algo de comer, pero él se paraba ese tiempo para darle clase a 5 personas.
Y un día, hablando, digo, yo quiero confesarle que esta clase no es por ustedes, es por una persona. Y señaló, yo vengo aquí por esa dama. El Señor me trajo a darle clase a ella, a ayudarla a ella. Y los que estábamos allí, estábamos recibiendo de gratis la bendición. ¿Qué le pagamos? Nada. ¿Qué cobró? Nada. Y dedicó meses ahí a darnos clase, a discipular, a discipular, a discipular. Esa es la obra del Evangelio. Esos son los hombres y los héroes que el Señor tiene, que hacen un trabajo silencioso, sin esperar que nadie. Mira, cuando no había redes sociales, había gente dando clases a muchas personas, gastando gasolina, gastando su tiempo, solamente por el amor, por la pasión del Evangelio. Gloria al Padre eterno. ¿Qué sucede? Son grandes. Esos pequeños el Señor le dice, ustedes son grandes en el reino de los cielos. Punto número 3. Aquí vamos a ver si es verdad que tú sabes de esto. Dice la pregunta número 6. De 3 ejemplos de los mandamientos que muchos consideran pequeños o insignificantes. 3 ejemplos de mandamientos que muchos consideran pequeños, no... mentiras, ¿right? No mentira. La mentira es tan cotidiana en el ser humano que la gente lo pasa por encima y miente sin que le duela. Uno, para mí, el no mentir, la gente lo ve como un mandamiento insignificante. Pecadito. Como que una, ¿cómo que le dicen? Una mentirita blanca. Sí. Algo sencillo, no hay mentira blanca, mentira es mentira y se acabó, hermano. Claro. Hasta Bien. decir, dile que no estoy. Ay, no, yo no voy a ir, dile que estoy cansado. Ok, ese es uno. Otro mandamiento que muchas personas consideran pequeño o insignificante. No codiciar los bienes de tu prójimo. No codiciar lo que tu prójimo tiene. Y no solamente no codiciar. Mi esposa leyó la parte larga, donde dice que no codicie ni su casa, ni su trabajo, ni sus bienes, ni su carro, ni su mujer, ni sus hijos, ni su empleado, ni su perro, nada. A la iglesia local, lo que yo le digo, cuando usted quiera reconocer que algo es bonito, que ha sido una bendición, bendícelo. Oye, bendigo el carro que Dios te dio, que el Señor te lo bendiga. No diga, ay, tengo la envidia santa. No hay envidia santa, hermano. Celo santo. Y que celo santo, oye eso, ay, Padre amado. Víctor Río, den una clase de eso, de que celo santo. Mire, vamos a dejar esa práctica. Y la gente toma por, dice que no envidiemos, que no codiciemos. Ay, esa casa, si yo la tuviera, no. Bendícele la casa al hermano. Hermano, bendigo tu prosperidad. Que Dios te bendiga, que disfrutes ese hogar. Que disfrutes ese carro que Dios te ha dado. Ay, yo que tengo un carro viejo y mira lo que tú tienes. No, 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 hermano. Vamos a bendecir. Cuando alguien prospera de la mano de Dios, ¿qué más podemos hacer tú y yo que bendecirlo y dar gracias a Dios y gozarnos por esos bienes? Ok, ya También guardar el día de reposo. O a mucha gente, bueno, mucha gente le toca trabajar los domingos y se van a trabajar y no van a la iglesia. Y yo entiendo que es necesidad, pero es importante mira, congregarse. te voy a decir, el día de reposo para nosotros, el día de congregarnos es el domingo, no es el sábado, no es el domingo. No voy a entrar en esa discusión ahora. Somos domingo de glorificación, resurrección, nosotros nos congregamos domingo. Ok, hay algo, hay hermanos que se me han acercado que muchas veces les exigen trabajar los domingos. Y por ley, yo le he dicho, mira, si puedes, por ley, tú puedes pedir por la protección de culto que no te obliguen a trabajar domingo. Pero tampoco te voy a poner a pelear con tu patrón para que te despida. Yo no te voy a mantener. Quisiera mantenerte. Yo no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué yo hago en ese caso? Dice, ora, habla con tu patrón, intercede para que tú veas que el Señor va a mover ese problema y tú vas a poder congregarte los domingos. Yo tuve un patrón hace mucho tiempo que los viernes para yo ir a dar el estudio bíblico era un problema. Porque me quería extender la hora de trabajo los viernes. Era un alemán judío. Y yo fui a hablar con él y le dije, mira, yo soy cristiano. Los viernes yo tengo que dar clase en la iglesia y yo tengo que estar saliendo de aquí a las 5 de la tarde para llegar a las 6 a la iglesia a dar las clases.
Así que yo no puedo trabajar más de ahí. Él me dijo que sí, que me iba a respetar eso, pero nunca lo respetó. Y toda la vida era un tirijala entre él y yo. Cuando me iba a dar más trabajo, digo, no me da tiempo, me tengo que ir. Y cuando el hijo me llamaba, apagaba el teléfono y me iba. El Señor me sacó de ahí. ¿Qué yo hice? Orar. Orar, Señor, sácame de este lugar. Señor, dame un trabajo donde el ministerio no sea carga para mí. No una cosa más fuerte para mí cuando yo llegaba tarde y tenía el salón lleno de clases, 50, 60 personas esperándome, para que yo empezara las clases. Sabía el dilema que yo tenía, decía, oren por mí, y el Señor se glorificó, me sacó de ahí, y desde ahí hasta ahora la gloria es para Él. No ha habido trabajo que me impida poder hacer lo que hago por amor al Evangelio. Pero tuve ese problema. Entonces, cuando pase eso, no lo dé poco valor. Ay, eso no es nada. No, sí es algo. Porque el Señor dice que no dejemos de congregarnos como tiene por costumbre mucho. Es una ordenanza de Dios. Así que uno más. Falta uno. ¿Cuál más? ¿Qué cosa, qué mandamiento muchas personas consideran insignificante o pequeño? Tomar el nombre de Dios en vano. Sí. Oh my. Y eso nosotros lo hacemos cada día. Es una práctica que muchas veces se hace inconsciente. Sí, Tengo que reconocer, el doctor John Muñiz decía cada vez que hablaba de eso, mi amigo, me quiera que esté John, te bendigo, caminamos juntos mucho tiempo, que nosotros tenemos por costumbre cuando nos damos un golpe, ¡ay, Dios mío! Oh my God. Cuidado. Sí. Quizá no hay maldad en nosotros, no hay malicia, pero mencionar a Dios en vano. Y es algo que hacemos como por reacción. Entonces vamos a practicar cambiar los versos, porque hay que tener cuidado de no usar el nombre de Dios en vano. En la comunidad judía ortodoxa son tan celosos que el nombre de Yahweh no se menciona, no se habla. Es más, usted ni lo menciona si no es para adorarlo y para glorificarlo. El nombre de Dios no se toma en vano. Y muchas personas lo tienen por simple, hasta juran en el nombre de Dios, hasta ponen el nombre, prácticas que son de no creyentes, pero los creyentes tenemos que modificar el lenguaje cuando usamos, ay Dios mío, oh Dios, ¿qué pasa Dios? Cuidado. Bien, muy bien. Esa es la pregunta número 7. Número 6. La pregunta número 7, ¿cómo debe ser nuestra justicia según el verso número 20 del libro de Mateo, capítulo 5? ¿Cómo debe ser la justicia tuya y mía según este verso? Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué le hablé en el momento anterior? Nosotros no podemos imitar a los fariseos porque el Señor lo amonestó. Le llamó sepulcro resplandecido. Le dijo, ustedes son cosas que en estado de descomposición. ¿Por qué? Porque con el conocimiento de la ley, más la imposición que le ponían al pueblo, le ponían una carga de injusticia al pueblo, pero ellos no cumplían lo que exigían. ¿Se acuerdan cuando acusaron a Jesús que sus discípulos comían sin lavarse las manos? A mí me encanta llevar a la persona al muro de los lamentos a Israel, porque hay una fuente todavía allí para que uno se lave las manos antes de ir a orar al muro de los lamentos, como una tradición, y no lavársela como nosotros tenemos en Hispanoamérica, no, lavársela en la forma que ellos se lo lavaban, y estuvo allí y está todo el mundo lavándose las manos mediante un rito de imposición que ellos tenían, que para tú poder orar tenía que hacer eso, que para tú comer tenía que hacer el rito de los lavados, el rito de santificación, muchas cosas que ellos solamente le enseñaban, pero no lo hacían. ¿Cuál es la justicia que tenemos que tener tú y yo? Nosotros no podemos exigir ninguna moral bíblica que tú y yo no estamos haciendo. Ninguna. La moral de Dios que tú y yo debemos obedecer es la misma que debemos de exigir de los demás. Es la misma que tenemos que esperar, porque la justicia de Dios es transmitida a nosotros igual para todos. Entonces nosotros no podemos apropiarnos de un sistema de justicia a nuestra conveniencia como hacían los fariseos, como hacían los maestros de la ley.
O peor aún, no podemos imponerle a los miembros de tu iglesia que están debajo de ti porque tú eres su líder de alabanza, porque tú eres su líder de célula pequeña, porque tú eres el líder de matrimonio, o porque tú eres el líder de los jóvenes, o porque tú diriges tal o tal ministerio. Entonces yo voy a transmitir y exigir algo que yo mismo no cumplo. Eso no es de Dios. Tenemos que caminar en su justicia y en su verdad. Y lo mismo que vamos a enseñar es lo mismo que estamos haciendo como evidencia de obediencia y que no somos fariseos, ni saduceos, ni amorreos. Vamos todos a obedecer la palabra de Dios. Y es más, cuando el hombre o la mujer de Dios camina guiado por el Espíritu Santo, obedeciendo la palabra en justicia, tú no tienes que exigirla porque tú la vives. Es igual que en el hogar. No podemos exigirle algo a nuestros hijos que no estamos haciendo nosotros. Y los hermanos en la fe muchas veces son hijos espirituales. Bien, entonces es algo que no debemos hacer. Alabado sea el Señor. Pregunta número 8. Dios nos quitó la ley para que ahora hagamos lo que queramos o que sigamos caminando en su lugar. ¿Por qué nos quitó la ley el Señor? ¿Para qué fue que lo hizo? ¿Cuál era la intención que tenía el Señor al quitarnos la ley? ¿Lo que hizo fue cambiarla o ponerla en otro lugar? ¿Por qué quita la ley? Vamos a ver qué dice el autor aquí. En el antiguo pacto estaba afuera, en tablas de piedra y el corazón del hombre endurecido. Pero en el nuevo pacto está adentro, en nuestro nuevo corazón, para que hagamos la voluntad de Dios. Antes de leer 2 versos bíblicos que vamos a leer, quería que tú leyeras esto para poder disertar. Cuando el Señor hace las cosas, lo hace siempre con un propósito de bien para la humanidad. En el antiguo pacto, donde estaba escrito en la ley en piedra, el corazón del hombre estaba endurecido igual que una piedra. ¿Por qué? Porque yo practicaba el pecado durante todo el año. Al fin del año tenía el mejor cordero, lo ponía en un sacrificio, pasaba la ley y la ceremonia y al otro día empezaba a pecar de nuevo. Hasta el próximo año no había un cambio interno. Ese corazón estaba endurecido y estaba tan tranquilo que podía fallar, porque cuando venían los sacrificios y las ofrendas, iba a ofrendar para que Él me perdonara. No, el Señor cambia para que el nuevo pacto sea de adentro, el cambio sea interno, que hay un hombre nuevo, una mujer nueva, transformado de adentro hacia afuera, y no sea necesario año tras año ofrecer un sacrificio. Porque la voluntad de Dios no iba a estar en una memoria humana, sino iba a estar dentro de nosotros. Por eso, oigan lo lindo de esto. El Espíritu Santo morando dentro de ti y de mí nos recuerda cada día lo que tenemos que hacer bien para Dios. Él nos recuerda 24/7 las cosas que agradan al Padre. Tenemos que aprender a vivir en obediencia. Cuando vemos que en el Antiguo Testamento la persona ofrecía sacrificios dependiendo de su grado económico, dependiendo de los pecados, el Señor dice no, hay un solo sacrificio para todos los pecados. Hay un solo precio para todo el mundo. El rico y el pobre, el que llevaba el carnero más grande o una tórtola. No, un solo cuerpo, un solo sacrificio. El cordero perfecto para Dios se puso ese día para que todo ser humano pueda ser transformado y el corazón de piedra se convierte en un corazón de carne para obedecer y vivir la palabra. Eso es lo que pasa en ti y en mí. Es una transformación de adentro hacia afuera. Dice, ¿qué dicen los siguientes pasajes acerca de la ley y el nuevo pacto? Ese pacto que el Señor hizo con nosotros, con su cuerpo y con su sangre, quedó establecido perpetuamente hasta que Él regrese. En el libro de los Hebreos, capítulo 8, verso 10, ¿qué dice ese pacto? Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hasta ahí.
¿Por qué él habla primero con su pueblo? Recuerden que el pueblo de Israel fue encomendado de llevar el mensaje de Jehová. Lo secuestraron. Pero el Señor lo que quería que este pueblo le llevara al mundo quién era Jehová. El Señor tiene un propósito con ellos, que ustedes le enseñen al mundo. Por eso lo hizo sacerdote, por eso lo hizo nación santa, pueblo escogido, para que lleven el mensaje. Luego Pedro tiene que decir nosotros, ahora ustedes son ese linaje escogido, nación santa, para llevar el mensaje. Cosa que ellos no pudieron hacer. Pero para poder transmitir el mensaje, para poder llevarlo, tenían que sacarlo de la piedra y ponerlo en su cuerpo, en su corazón. Y cuando ellos lo tuvieran dentro y entendieran que Jehová es su Dios, no su ley, no su costumbre, no su tradición, Jehová era su Dios, ellos iban a ser su pueblo y Jehová iba a ser su Dios. Era en ese momento que ese matrimonio se iba a consumar, cuando el pueblo reconozca que Jehová, Elohim, era su Dios y gobernaba su vida. Y yo decía, ok, ahora yo sí soy su Dios, me están obedeciendo. Gloria al Padre Eterno. Ahí podemos ver qué pasó con ese nuevo pacto. Pero tenemos la pregunta de Ezequiel, capítulo 36, los versos 26 y 27. Amén. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Gloria a Dios. Mire, en ese verso 27, donde dice, infundiré mi espíritu, me hace acordar aquel día que el Señor se le mandó las mangas y cogió barro, echó agua y hizo aquel cuerpo inerte en un muñeco, y cuando sopló el Ruach HaKodesh en ese cuerpo, le dio vida. Es el mismo influencia de espíritu que sopla en ti y en mí cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Ezequiel le está diciendo al pueblo, mire, yo le tengo que quitar ese corazón de piedra y le tengo que poner un corazón de carne. Yo les voy a poner algo a ustedes para que puedan obedecerme, para que sean sensibles, no solamente amarme y respetarme, sino también amar al prójimo y demostrar mi amor y mi justicia en ellos. Y para que eso suceda, te tengo que quitar ese corazón de piedra y ponerte uno de carne para que pueda ser parte del Espíritu Santo. Y recibiendo mi espíritu en nosotros, dice, poner mi espíritu en ustedes, en todos nosotros, para que podamos obedecer y podamos seguir los preceptos del Señor. No podemos, tú y yo, no tenemos la capacidad, sino es por la guía del Espíritu Santo, de obedecer al Señor. Ningún ser humano tiene la capacidad por sí solo, primero, ni de llegar a Cristo, ni obedecer la palabra. Porque llegamos a Cristo cuando el Padre nos toma y nos lleva al Hijo. Y cuando aceptamos al Hijo, nos da el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Ahí podemos comenzar a obedecer los preceptos de Dios. Principios. Hablé de principios. Los principios tienen un orden. Ay, cuando yo conocí que llegué al Señor. No, tú y yo no llegamos. El Padre nos recogió del fango y nos llevó al Hijo. Dice Jesucristo, nadie puede venir a mí que no lo traiga mi Padre. Y el Padre tuvo misericordia de ti y de mí, nos cogió del fango, nos llevó al Hijo, y el Hijo nos transforma en la cruz, nos limpia, paga por nuestro pecado y nos pone un corazón de carne cuando pone el Espíritu Santo para que tú y yo podamos obedecer y caminar en los preceptos de Él. Gloria al Eterno. Amén. Esos son principios bíblicos, que es la única forma. Muchas veces decimos en forma coloquial, cuando yo vi al Señor, cuando yo dije, mira, no, hermanito, el Señor nos recogió. Así es. Tuvo misericordia de ti, de mí, nos recogió de ahí. Yo no sé la cantidad de pecados que tú tenías, muchos y pocos, yo sé los míos, que eran muchos, era una diversificación de pecados. Y Él tuvo misericordia. Y me dijo, de lo vil del mundo, como tú eres un vil, te voy a tomar. Uy. De lo vil del mundo tomó Dios para que no se gloríe en los grandes y los fuertes. Y tomó este ser lleno de barro, de lodo, de fango. Y de ahí me saca y me lleva al Hijo. Mira, te traje esta ovejita, ayúdala. Y al final me pone su espíritu para poder obedecer y caminar en su precepto. Porque yo solamente camino al pecado.
Solamente el Espíritu Santo que cada mañana somete esta carne me hace obedecer la palabra de Dios y a ti también. Amén. Alabado sea el Señor. Los creyentes del nuevo pacto, Los creyentes del nuevo pacto también estamos bajo la ley de Dios, pero no la cumplimos legalistamente como los escribas y fariseos que no habían nacido de nuevo, sino como hombres regenerados. Gloria a como Dios. hijos de Dios viviendo en el poder y la guianza del Espíritu Santo. Amén. Sencillo. El principio bíblico, hermano, es que tú y yo no podemos repetir las malas acciones de los fariseos y legalistas, que le ponemos impulso a la gente, le ponemos carga que no está en la Biblia. Solamente tenemos que dejarnos guiar por el nuevo nacimiento que tú y yo tuvimos aquel día que aceptamos a Cristo. Aquel encuentro que tuvimos glorioso con nuestro Salvador. Reconociendo todo el pecado que reinaba en nuestras vidas, decidimos dejarnos guiar para nacer de nuevo. Y que, Señor, regenerando una nueva vida en Jesucristo en nosotros, poder caminar como evidencia de lo que hace el Hijo de Dios en la vida de la persona. Amén, amén. Y viviendo bajo la guianza 24/7 del Espíritu Santo, podemos ver la mano de Dios. Son principios bíblicos, espero que te haya gustado. Me encantó cuando vi el estudio que nos tocaba. Estos principios nos mantienen los pies en la tierra, que todo lo que somos es en Cristo Jesús, por Cristo Jesús y para Cristo. Amén. Solamente somos el instrumento que Dios va a usar para glorificarse. Porque si tú y yo estamos en esta posición, era porque éramos vil y no valíamos nada. Y el Señor tomó a los vil del mundo para que Él se glorificara. La gloria de Él, la honra es para Él. Y si no hubiera sido por Él, ¿qué sería de mí? Amén. Y esa alabanza me la debe. Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí si no hubiera sido por ti? ¿Dónde estaría hoy si tú no hubieses llegado? Padre amado, alabado sea el Señor. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas. Disfrútese este estudio en su grupo. Pregunte a su maestro, no se quede callado, opine, llame al tío, al abuelo, al sobrino que estudie con ustedes, porque cuando estudiamos todos crecemos. La gloria es para Dios. Él se lleva toda honra, toda alabanza. Pero qué bueno es poder aprender y poder crecer en el Evangelio. Vamos a dar gracias por las oraciones contestadas. Chachi, que está ahí en la línea, te bendigo. Informa que el niño Juan José sigue bien, amaneció bien, se está mejorando. Damos gloria a Dios por Juan José que se está recuperando. Alabado sea el Señor. Vamos a seguir orando por él porque tiene leucemia. Echamos fuera esa condición en el nombre de Jesús. Amén. La cirugía de Ramona Monzón, madre de Alejandra, en Argentina salió muy bien y ya está en casa. Gloria a Dios. Hermanos que estuvieron orando, muchas gracias. Sobre todo agradecemos al Todopoderoso. Gloria a Dios. Marta Gutiérrez nos informa que ya la petición de su niño, los papeles migratorios, gloria a Dios, todo el que está esperando, todo el que está en trámite, Dios es bueno. Esperen que el tiempo de Dios, ese sí es el bueno y el perfecto. Sí, qué bueno que ya pudo resolver y que está todo bien. Damos gracias. Damos gracias a Dios por la cirugía de Víctor Jr., que dice que está cicatrizando bien y que es cuestión de días. Pedimos que continúen orando. Seguimos orando por cada una de estas pasos positivos que el Señor ha glorificado, ha dado papeles, ha dado sanidad para Monzón, para que todo salga bien. Ayudó a Juan José y a Junior, ya ha sido recuperado, está recuperando bien. Gloria a Dios, porque podemos ver que pidiendo y esperando su respuesta, luego podemos dar gracias que el Señor escuchó y contestó a nuestro favor cada una de estas oraciones. Las nuevas peticiones para el día de hoy. La cirugía de cateterismo de Iracema Bonfim será mañana. Vamos a orar porque está la mano de Dios y que la cirugía salga todo bien. Ajá, Ligia Medina, líder de la primera iglesia de Manhattan, tendrá una operación también de cateterismo el 23 de este mes. Vamos, es la misma, vamos, ¿verdad? es la misma. No, vamos a seguir orando por ella, que pueda tener esta cirugía y que el Señor sea que opere, que las manos de Dios toquen a la mano del cirujano y esté en la mano del Señor. Olguita pide oración por Teresa y Matthew, el niño que ya
cuida porque ambos tienen COVID. Wow. Y también a la joven Camila pide oración ya que se va a estudiar a Inglaterra. También pidió oración por sanidad Iradania Escoto. Ok, vamos a orar. Eridania, el Señor está en control. El milagro viene. Amén. Yo lo creo. En el nombre de Jesús, el Señor se va a glorificar en tu enfermedad y vamos a poder dar el testimonio de que el Señor lo hizo de nuevo. Yo le creo a Dios. Vamos a seguir orando. Padre amado, te damos gracias. Te damos gracias por cada una de las oraciones que tú has contestado, por cada que hemos puesto en el trono tuyo y a bien te ha favorecido contestar. Gracias, mi Dios. Y nuevamente continuamos orando, creyendo que tú eres un Dios amoroso, creyendo que tú tienes un plan de bien para con nosotros y que tú quieres que te pidamos, que clamemos a ti y tú vas a responder. Estamos clamando por cada una de estas sanidades, por cada cateterismo, por cada niño que tiene COVID, por cada adulto que tiene un diagnóstico, cualquiera que sea. Señor, tú conoces su cuerpo, tú lo creaste, tú lo puedes sanar. Padre, un pensamiento tuyo, una palabra tuya hecha fuera cualquier condición, Padre amado, lo creemos. Y si quiere utilizar la ciencia, si quiere utilizar la medicina, también lo puede hacer, porque tú tienes la forma correcta de poder hacer posible que pasen estos milagros. Padre, creemos en tu poder. Creemos que tú te vas a glorificar en cada una de estas condiciones médicas, en cada una de estas condiciones de infección, de virus, de condición. Padre, échalo fuera en el nombre de Jesús. Vamos a seguir orando los unos por los otros, unidos en oración, esperando ver un milagro. Tu milagro viene. Vamos a seguir orando, pensando que el Señor lo va a hacer. Padre, te pido todo esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador, que viene pronto por su iglesia. Amén, amén, amén. El Pastor Río seguirá orando el próximo viernes en el programa Buscando su Rostro por cada una de estas peticiones. Thank you, thank you. Gloria a Dios. Gracias. Eres tú, te doy la gloria. Gracias, mi Dios. Por quien eres tú, te alabaré. Bendito Dios, gracias. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Gracias, Dios. Por quien eres tú y te adoraré, por quien eres tú. Gracias, Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, eres mi príncipe de paz y te adoraré. Por quien eres tú. Por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te alabaré. Y por quien